Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el pastor Luigi. Una vez más ya estamos aquí con el resumen de la lección de Escuela Sabática, que es o lleva como título Dios y el Pacto. Ya estamos, mis queridos amigos, en la lección número 8. El tiempo cada día va pasando más rápido, pero estamos viendo las bendiciones que Dios nos da a través de estas lecciones. Hemos aprendido muchas cosas que Dios nos enseña a través del libro de Nehemías, a través de Esdras y su liderazgo y cómo nosotros podemos trabajar no solamente con nuestras familias, en nuestro hogar, pero también con nuestra iglesia y con nuestros amigos y hermanos en la comunidad. Antes de comenzar esta lección, mis queridos amigos, queremos invitarte a que oremos allí en el lugar donde estás, donde te encuentras, mientras tomas tu Biblia y tomas también la lección o la cartilla de Escuela Sabática. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges y porque hasta aquí has estado con nosotros. Durante esta nueva semana de estudio de tu palabra, de estudio de la cartilla o de la lección de Escuela Sabática, queremos pedirte que tú puedas ayudarnos a entender, sobre todo a entender la razón, el porqué de los pactos, por qué eran importantes para ti y por qué deben de ser importantes para nosotros. En un mundo donde tomamos los pactos tan livianamente, donde ya no creemos en esos pactos, no creemos en el pacto que hacemos contigo, en el pacto que hacemos en el matrimonio, en el pacto que hacemos tal vez como familias, nuestra palabra ya no es tan importante como años atrás. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a mantenernos fieles a ti. Bendícenos mientras abrimos tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, antes de tomar la lección, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por compartir la palabra de Dios o estas lecciones a través de sus correos electrónicos, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Gracias porque nos escuchan, gracias porque comparten nuestros materiales con sus amigos, con sus conocidos. Queremos invitarlos a que continúen haciéndolo, continúen suscribiéndose y gracias también a aquellos amigos que se han suscrito, gracias por los ánimos que nos dan y también por los comentarios que nos dejan allí en nuestra página en YouTube. Bien, hoy estaremos hablando entonces con este tema grandioso, Dios y el pacto. El versículo de memoria se encuentra allí en Nehemías capítulo 9, el versículo 38, y dice la palabra de Dios: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien dice, mi querido amigo y amiga, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Estos pactos se establecían porque eran beneficiosos para ambas partes. El dirigente cuidaba al pueblo y el pueblo le pagaba tributo. Pero con Dios el pacto era diferente. Dios en realidad no tenía nada de él y no obstante prometía serle fiel, incluso cuando el pueblo no le era fiel. Es interesante saber, mis queridos amigos, que a veces cuando nosotros no somos fieles al pacto, Dios siempre es fiel. Me encanta una cita del libro Patriarcas y Profetas que quiero compartir con ustedes, que habla sobre la importancia del pacto y lo que hubiese pasado si nosotros, los seres humanos y el pueblo de Dios, guardara esa promesa o guardara el pacto que hacemos con Dios. Dice de la siguiente manera: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios,
tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Es así, mis queridos hermanos, si nosotros cumpliéramos con la parte que nos toca del pacto, muchas cosas no tendrían que suceder porque Dios es fiel a su palabra. El día domingo lleva como título La idea del pacto. En el momento en el que el hombre pecó, Dios hizo un pacto con él. Allá en Génesis capítulo 3, el versículo 15. El pecado había roto la relación existente entre el Creador y sus criaturas, y Dios se comprometió a restaurar esa relación. Desde el principio, la humanidad quedó dividida entre los que deseaban unirse a este pacto y restaurar su relación con Dios y aquellos que lo rechazaron. La pregunta entonces es, ¿por qué era importante el pacto? El pacto era importante porque formaba parte de la historia de Dios en su trato con la humanidad pecadora y demostraba el anhelo de Dios de relacionarse con la gente. También permitía que el pueblo demostrara su deseo de ser dedicado a Dios. Y a pesar de la maldad del hombre, Dios nunca ha renunciado a su deseo de restablecer su relación con Él, renovando repetidas veces su pacto eterno una y otra y otra y otra vez. El pacto es tan importante para Dios que está dispuesto a perdonarnos muchas veces solamente porque quiere demostrarnos su amor y su cariño y darnos la oportunidad de que cada uno de nosotros como seres humanos podamos ser salvos. Tras el diluvio, Dios hizo pactos con Abraham y los ratificó a Isaac y a Jacob. Lo podemos ver en Génesis capítulo 17, en Génesis capítulo 19, allá en Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 16 al 17, Gálatas capítulo 3, versículo 17 y otros versículos más, los pactos que Dios hace con Abraham, con Isaac y con Jacob. En el Sinaí, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 19 al 24. Este antiguo pacto que Dios ha hecho con ellos evolucionó al incluir una mención específica a la casa de David. La Biblia identifica 7 pactos principales que Dios hizo con la humanidad. El primer pacto se encuentra allá en Génesis capítulo 1 al versículo 3. Es ese pacto que hace Dios con Adán. El segundo pacto se encuentra en Génesis capítulo 6, capítulo 6 al 9, el pacto que Dios hace con Noé. El tercer pacto se encuentra allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, el pacto que Dios hace con Abraham. El cuarto pacto, Moisés y la nación israelita, conocida como el pacto sinaítico o mosaico, allí en Éxodo 19 al 24. El quinto pacto con Fines, números 25, 10 al 13. El sexto pacto David, segunda de Samuel 7, 5 al 16. Y el séptimo pacto o el nuevo pacto, allí en Jeremías 31, 31 al 34. Pero todos estos pactos son distintas fases de un único pacto eterno que incluye los siguientes componentes. Número 1, santificación. Número 2, reconciliación. Número 3, misión. Y número 4, justificación. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo, por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es aquí entonces donde vemos estas características: la santificación, la reconciliación, la misión y la justificación. El martes lleva como título Estructura del pacto. La redacción de un pacto en la antigüedad tenía diversas partes, que podemos distinguir fácilmente en la redacción del libro del pacto, allí en el libro de Deuteronomio, y del pacto de Josué con el pueblo. Vemos entonces que hay varias partes. La lección lo explica un poco más, solamente lo voy a mencionar, las partes de este pacto, o que está redactado ahí en el libro del pacto, que tiene que ver con el preámbulo, el prólogo histórico, las cláusulas o leyes, las bendiciones y maldiciones, los testigos y las cláusulas especiales. El miércoles lleva como título Promesas. Los 84 firmantes representaban a todo el pueblo, esta gente que firmaba el pacto. El primero en firmar fue el gobernador, seguido por el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas y los jefes del pueblo. Todos se comprometían a observar toda la ley dada por Dios, concentrándose especialmente en 4 puntos. Así que el pueblo prometió lo siguiente: nada de matrimonios mixtos, ningún matrimonio con una persona que pudiera llevarlos a la idolatría. 2. Verdadera observancia del sábado, sin distracciones o transacciones comerciales. 3. Cancelación de la deuda y observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Y 4. Apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Las primeras 3 promesas se asocian con las relaciones interpersonales, matrimonio y cancelación de la deuda, y con Dios, el sábado, mientras que la última se ocupa de las normas del templo. Vemos aquí, mis queridos amigos, en este pacto que hace Israel ante Dios, cuando firman 84 personas que representan a todo el pueblo, desde el gobernador hasta los jefes del pueblo, vemos que ellos hacen un pacto de no contraer matrimonios mixtos, un pacto de observar el sábado tal y como debe de ser, el pacto de preocuparse por los pobres, el pacto de apoyar a los servicios del templo. Y al implementar en sus vidas estas conductas, ellos dicen que generarían hábitos correctos que los permitirían crecer en santidad. ¡Qué lindo pacto! Qué lindo sería, mis queridos amigos, que nosotros pudiéramos también hacer un pacto con Dios como ellos, pero ya no a nivel de un pueblo, sino a nivel personal, donde cada uno de nosotros se comprometa a cuidar de nuestros matrimonios, a cuidar de nuestra familia, a serle fiel a Dios en el sábado, a preocuparnos por los demás, por aquellos que están a nuestro alrededor, por los más necesitados, a apoyar con nuestros dones y talentos que no son nuestros, pero que son de Dios, al servicio del templo, y a permanecer fieles a Dios en toda circunstancia. Lleva como título el templo. O tal vez, si quisiéramos darle un subtítulo, podríamos decir promesas de adoración. Nehemías capítulo 10, el versículo 39 nos dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esa es la promesa de un pueblo de que no abandonará la casa de Dios. ¿Qué compromiso hicieron entonces respecto al templo, el pueblo? Bueno, ellos hicieron el compromiso de contribuir económicamente anual, con una cuota anual para el pan de la proposición, la ofrenda continua, las festividades y otros gastos del templo. Designaron los responsables o los encargados de la leña para el altar. Decidieron traer las primicias y los primogénitos de los animales, y decidieron entregar el diezmo a los levitas, que a su vez entregarían el diezmo de ese diezmo. Así que vemos entonces, mis queridos amigos, que ellos también, el pueblo también decidió hacer una promesa de adoración, de que no abandonarían la casa de Dios y que estarían allí
comprometidos para servir a ese Dios maravilloso. Tú y yo, mi querido amigo, también podemos hacer esa promesa de adoración en el templo, de que vamos a trabajar, de que vamos a ministrar, de que vamos a servir en la iglesia, contribuyendo no solamente con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo, pero también con nuestros dones y talentos para el crecimiento de un pueblo, para que la honra y la gloria sea para Dios. Queremos concluir este repaso de la lección compartiendo con ustedes una hermosa cita del libro Ministerio de Curación que dice: Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Qué lindo, mis queridos amigos, que tú y yo podamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestra mente, y así podamos entregarle todos nuestros dones y talentos para servirle. Que esta lección pueda ayudarnos a entender la importancia del pacto. El pacto que en algún momento hicimos con Dios, de serle fiel, de entregarle nuestra vida, nuestros dones y nuestros talentos. Que podamos serle fiel también a Dios en el pacto que un día hicimos en nuestro matrimonio, de mantenernos con nuestra esposa, con nuestro esposo, para toda la vida, en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Que Dios nos ayude a que podamos mantener también nuestro pacto que hicimos de cuidar de nuestros hijos en todo momento, en todo tiempo, aún en los momentos difíciles. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él, no importa qué lo que pase. Salmos 50, versículo 5 dice: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Mi querido amigo y amiga, que tú y yo podamos hacer un pacto con el Señor de mantenernos fieles hasta el día cuando Él venga por segunda vez. Que Dios te bendiga y te proteja en esta semana.